¿Y si lo que perdiste no fuera una versión anterior de ti que ya no puedes recuperar, sino la versión de ti que Dios estaba esperando para poder empezar a construir? Hay un momento en que uno deja de reconocerse. No fue una decisión, fue gradual. Una foto de hace 10 años y la persona que mira desde esa foto tiene algo en los ojos que ya no está, no es solo la edad. Es algo más difícil de nombrar, una ligereza, una esperanza, una manera de estar en el mundo que se fue tan lentamente que no supiste exactamente cuándo. Los años de presión acumulada. Las decisiones que costó tomar y que todavía se sienten en el cuerpo. El cansancio que ya no es de una semana difícil, sino de una época entera. Y la sensación que es quizás la más solitaria de todas, que ya no eres la persona que eras y que no sabes si puedes volver a hacerlo. Esta semana hablamos de restauración. Y hoy llegamos al más profundo de todos los temas, el tuyo. No tu familia. No tu situación, tú. Quédate, porque hay un versículo en Isaías que Dios escribió específicamente para los que llegaron al lugar donde las cenizas son todo lo que queda. Y la promesa que hace ahí cambia lo que crees posible para ti. Esta semana hablamos de restauración. Hablamos de lo que Dios devuelve, de los años que la langosta comió, de las relaciones que parecen muertas, de la sanidad de las heridas familiares. Y hoy llegamos al centro de todo, al único tema que, si no se toca, deja a los demás incompletos, porque uno puede relaciones y seguir sintiéndose roto por dentro. Puede recuperar cosas externas y no reconocerse en el espejo cuando se mira. Hoy hablamos de ti, de lo que se perdió en ti. No en tu familia, no en tu situación, en ti. Ese algo que un día estuvo y que ya no sabes cómo llamar ahora que no está. Para quien tiene 40, 50, 60 años, esa pérdida tiene una textura específica. No es la crisis de identidad juvenil del que todavía no sabe quién es. Es la pérdida de quien ya sabía quién era menos y que a poco fue dejando de parecerse a sí mismo. Los años de sobrevivir en vez de vivir. La energía que fue a los problemas en vez de a los sueños. La curiosidad que se fue apagando bajo la presión de lo urgente. La fe que fue perdiendo su color original bajo el peso de las decepciones acumuladas. Y la sensación extraña de mirarse adentro y encontrar a alguien diferente al que uno recuerda haber sido. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que eras completamente tú mismo? ¿Hay algo que una vez amabas? ¿Hacer que ya no haces porque en algún momento el peso de la vida lo fue desplazando? ¿Y esa sensación de que algo esencial se fue y que ya no sabes cómo recuperarlo, la reconoces? Sé que no es fácil hablar de esto, porque hablar de perderse a uno mismo exige un nivel de honestidad que la vida cotidiana rara vez permite. En público uno sigue siendo quien se supone que es, el padre, el cónyuge, el profesional, el creyente. Pero por dentro hay un registro más íntimo que sabe que la versión externa y la interna ya no coinciden del todo, y que esa distancia va creciendo en silencio. Muchos cargan esto en silencio por años, sin nombrarlo, sin saber que tiene nombre. La sensación de haberse perdido a uno mismo tiene nombre. Y no es fracaso. Es lo que le pasa a quien vivió lo suficiente como para que la vida le deje marca. Hoy vamos a Isaías 61, y lo que vas a encontrar ahí no es una promesa de volver a ser quien eras. Es algo más preciso y más profundo que eso. Imagina a alguien de 53 años que encuentra una caja con cosas antiguas. Una caja del pasado, fotos, cartas, objetos que una vez importaron. Y se detiene en una foto de hace 20 años. Es bien, él la reconoce la cara. Pero hay algo en los ojos que ya no es el mismo. No es nostalgia simple. Es algo más inquietante, la sensación de que esa persona que está en la foto tenía algo que ya no siente que tiene. Una manera de mirar el mundo que era más abierta. Una fe que era más viva. Una energía que no era física sino espiritual. Una manera de estar en el presente con más ligereza, más esperanza, más de uno mismo. ¿Qué pasó entre esa foto y hoy? No hubo un momento de ruptura, fue la acumulación.
Los años de sostener lo que había que sostener. Las crisis que se resolvieron pero que dejaron algo. La fe que siguió pero que perdió parte de su textura original bajo el peso de las oraciones no respondidas, las expectativas que no se cumplieron, el cansancio de seguir creyendo. Cuando el ambiente no lo facilita. Y la persona que llegó a los 50 ya no se parece del todo a la que entró a los 30, no necesariamente peor, pero diferente de una manera que duele, especialmente cuando recuerda lo que era. Esta sensación tiene una característica que la hace especialmente pesada, no tiene un culpable claro, no hay un evento que explique todo. Solo el paso del tiempo y el peso de lo vivido. Y eso la hace más difícil de procesar, porque no hay contra que luchar, solo. El reconocimiento de que algo se fue y la pregunta sin respuesta clara de si puede volver. La conclusión que uno llega después de suficiente tiempo sintiéndose así suena razonable, ya no soy la persona que era y no puedo volver a serlo. Los años se fueron, las experiencias dejaron marca. Algo en mí se gastó o se apagó o simplemente ya no está disponible de la misma manera. Y pretender que puede restaurarse sería negar la realidad del tiempo y de lo que viví. Esa conclusión tiene la apariencia del realismo adulto, de la madurez que ya no se hace ilusiones, pero tiene un problema profundo, asume que la restauración que Dios promete es una restauración hacia atrás, una recuperación de lo que fue, un viaje en el tiempo hacia una versión anterior de uno mismo, y eso, efectivamente, es imposible. El tiempo no retrocede, las experiencias no se borran. La persona de los 40 no puede volver a ser la de los 20. Pero la promesa de Isaías 61 no habla de restauración hacia atrás, habla de una restauración hacia adelante. No recuperar lo que fue, sino recibir algo que todavía no vivió. No volver a la ligereza de los 20 años, sino encontrar una profundidad nueva que solo es posible porque atravesó lo que atravesó. No eliminar la ceniza, sino recibir una corona que solo puede darse a quien conoce el peso de la ceniza. Dios no se fue, y no se fue de la persona que se perdió a sí misma. Esa persona que ya no se reconoce en el espejo sigue siendo conocida completamente por es un hombre con cada capa acumulada por quien la creó. Y lo que él tiene para ofrecerle no es el pasado devuelto. Es un futuro que los años vividos hicieron posible de una manera que antes no lo era. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Isaías 61:3 fíjate en la construcción del vers culo. Dios no dice que va a quitar la ceniza y devolver lo que había antes de ella. Dice que va a dar corona en lugar de ceniza. La ceniza sigue siendo parte de la historia. La diferencia no está en borrarla, está en lo que viene después de ella, en vez de óleo de luto, óleo de gozo. En vez de espíritu angustiado, manto de alegría. Y luego algo más, serán llamados árboles de justicia, plantados, arraigados, estables con una estabilidad que solo se tiene cuando las raíces van profundo. Y las raíces solo van profundo cuando el árbol tuvo que sobrevivir vientos que casi lo tumbaron. El árbol joven con raíces superficiales no puede ser llamado árbol de justicia. Es bonito, tiene hojas frescas, pero no tiene la profundidad. El árbol que sobrevivió tempestades, ese tiene raíces que van hasta donde ninguna tormenta llega, y ese es el que puede dar sombra a otros. El que puede ser refugio. El que tiene algo que dar precisamente porque pasó por lo que pasó. Eso es lo que Dios hace con los años de ceniza. No los borra, los usa como tierra fértil para algo que no podría haber crecido sin ellos. La profundidad de fe que viene de haber caminado en la oscuridad. La compasión por otros que viene de haber sufrido uno mismo. La capacidad de estar presente con alguien en dolor que solo tiene quien conoce el dolor desde adentro. Eso no es lo que tenías a los 20. Es algo que los 20 años no podían darte. Y Dios dice, eso que tienes ahora, eso es la corona. Isaías 61 empieza 3.
versículos antes, con una declaración que Jesús usó para presentarse en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, no los perfectos. No los que llegaron con la fe intacta y el interior sin cicatrices. Los quebrantados, los que se perdieron a sí mismos en el camino. Los que miran la foto de antes y ya no se reconocen del todo. Para esos, dice él, fue ungidos, a esos viene. A esos trae la corona en lugar de ceniza. Esto significa que el estado en que estás, cansado, con ceniza, sintiéndose diferente a quien eras, no es el estado que te excluye de la promesa. Es exactamente el estado para el que la promesa fue escrita. Jesús no fue ungido para los que ya están bien, fue ungido para los que necesitan sanidad. Y necesitar sanidad, reconocerlo, llevarlo, decirlo, es el primer paso de recibirla, no el obstáculo para recibirla, no. Necesitas llegar restaurado para recibir la restauración. No necesitas llegar con fe perfecta para que la promesa funcione. No necesitas haber resuelto de antemano lo que perdiste en ti. Llegas con la ceniza y Él trae la corona. Esa es la dirección del movimiento en Isaías 61. Tú no produces la corona y la ofreces, Él la trae y la coloca. Lo único que necesitas traer es lo que ya tienes, la ceniza, y eso ya lo tienes. Respira, deja que esto aterrice en ti. No necesitas tener todo claro, solo. Necesitas estar aquí. Algo que ya considerabas perdido. Que ya no imaginabas posible de recuperar en ti mismo, que podría en realidad ser la tierra fértil sobre la que Dios quiere plantar algo que los años anteriores no podrían haber producido. Hoy, una sola cosa deja de llamar pérdida definitiva a lo que Dios llama material de construcción, no las decisiones que lamentas, sino la persona que se fue formando a través de ellas, el que cargó lo que cargó, el que sobrevivió, lo que sobrevivió. El que llegó aquí con ceniza y que va a salir con una corona que ninguno de los años anteriores podría haberle dado. Quiero quedarme aquí contigo un poco más, no para darte más contenido, para hacerte preguntas que pueden tocar algo muy cercano al hueso. ¿Qué es lo que sientes que perdiste de ti mismo? No en general, específico, hubo una manera de ser que ya no reconoces en ti, una curiosidad que se fue apagando, una alegría que era natural y que ahora hay que esforzarse para sentir, una fe que era viva y que ahora se siente más como cumplimiento de una obligación que como fuente de vida, una conexión consigo mismo que se fue perdiendo bajo el peso de lo que había que sostener. Nombrar lo que se perdió importa. No para generar nostalgia, sino para identificar con precisión lo que Dios puede tocar. La promesa de Isaías 61 no es vaga. Fica ceniza por corona, luto por óleo de gozo, espíritu angustiado por manto de alegría. Cada intercambio es específico. Y eso significa que la restauración que Dios trae también es específica para lo que exactamente se perdió. No en general. En ti estás confundiendo agotamiento con vaciamiento permanente. Hay una diferencia importante entre estar agotado y estar permanentemente vacío. El agotamiento es el estado de quien llegó al límite de sus reservas en este momento. El vaciamiento permanente sería el estado de quien ya no tiene reservas por recuperar. Son cosas distintas. Pero desde adentro, cuando el agotamiento es profundo y lleva mucho tiempo, se sienten iguales. Cuando uno lleva meses o años cargando más de lo que debiera, la sensación de haberse perdido a sí mismo puede ser simplemente la consecuencia de no haber tenido espacio para estar consigo mismo. No un vaciamiento permanente, sino un agotamiento que no ha tenido la oportunidad de resolverse, que ha sido acumulado, ignorado, postergado, y que ahora se parece tanto al vacío definitivo que es difícil distinguirlos. No estás perdiendo la fe. Estás cansado, y el cansancio profundo de quien cargó por mucho tiempo puede sentirse como vaciamiento, pero no son lo mismo. Y Dios sabe la diferencia.
La ceniza que Él puede convertir en corona no es la de quien nunca tuvo nada, es la de quien tuvo, cargó y llegó al límite. Ese es exactamente el estado para el que Isaías 61 fue escrito. ¿Hay algo que una vez amabas y que dejaste ir porque el peso de la vida no dejó espacio? A veces lo que se perdió de uno mismo no es algo abstracto. Es algo muy concreto, una forma de orar que fue viva y que una manera de leer la Biblia que conectaba y que se convirtió en rutina vacía. Una actividad que nutre a menos examinar, crear, escuchar música con atención, escribir. Cualquier cosa que hacía que uno se sintiera más vivo, que fue desplazada por las urgencias de la vida cotidiana hasta que dejó de aparecer. ¿Hay algo así? ¿Algo que una vez nutrió y que ya no hace en tu vida? Porque a veces la restauración de uno mismo empieza con un gesto muy simple, volver a hacer una cosa que antes hacía que uno se sintiera más sí mismo. No como solución completa, como primer movimiento de regreso, que verías diferente de ti mismo si creyeras que lo que atravesaste te hizo más profundo, no más roto. Esa es la diferencia de perspectiva que Isaías 61 ofrece. La misma historia, los mismos años, las mismas experiencias, la misma ceniza, pero vista desde un punto diferente. No como pérdida que explica por qué ya no eres quien eras, sino como formación que explica por qué eres quien eres ahora, con más profundidad, con más compasión, con raíces que van más hondo porque tuviste que sobrevivir lo que sobreviviste. Los árboles que dan más sombra no son los que nunca pasaron por viento. Son los que pasaron por viento y se quedaron. Su tronco tiene la historia del viento adentro. Y esa historia es exactamente lo que los hace capaces de dar sombra a otros. ¿Puedes ver algo de eso en ti? Hay en ti una profundidad, aunque se sienta más como peso que como riqueza, que no podrías haber tenido sin haber atravesado lo que atravesaste. Muchos cargan esto en silencio por años, la sensación de haberse perdido a sí mismo sin nombrarlo, sin saber que es una herida que puede ser tocada con precisión y con amor. Esta semana, este canal está aquí para decirte que eso que cargas tiene nombre, y que hay un Dios que prometió específicamente corona en lugar de ceniza. Para ti, para lo que crees que se perdió en ti. Todavía hay tiempo. Vamos a orar ahora. Esta es quizás la oración más íntima de la semana, porque no es sobre tu familia, no es sobre tus relaciones, es sobre ti. Si puedes, cierra los ojos, suelta los hombros, respira profundo, despacio, y llega exactamente como estás, con la ceniza, con lo que se perdió, con lo que ya no reconoces en ti. Dios puede trabajar con eso, siempre pudo. Padre, hoy llego con algo que rara vez nombro directamente. No una situación, no una relación, yo mismo. La versión de mí que llegó. Hasta aquí después de todos estos años. Con todo lo que cargó. Con todo lo que dejó de hacer porque el peso del urgente no dejó espacio. Con todo lo que se fue apagando tan lentamente que no supo exactamente cuándo. Llego con la foto de antes en la mente, esa persona que mira desde esa imagen con algo que ya no reconozco, igual en mí, no la nostalgia de ser joven. Algo más específico, la manera de estar en el mundo que esa persona tenía y que yo ya no sé bien dónde puse. Why con? La creencia que se fue instalando con los años, que ya no soy la persona que era y que no puedo volver a serlo. Hoy pongo esa creencia delante de ti, no para defenderla, sino porque ya no quiero cargarla así. Tú tienes algo diferente que decirme sobre ella. Necesito confesar algo que llevo mucho tiempo sin poner en palabras, que en algún momento dejé de cuidarme a mí mismo mientras cuidaba todo lo demás. Que la energía fue a los hijos, al trabajo, a las responsabilidades, a los problemas que había que resolver, y que lo que era mío, lo que me nutría, lo que me hacía sentir más yo mismo, fue quedando en segundo lugar hasta que dejó de aparecer. Confieso que a veces puse la fe de otros antes que la mía, que sostuve la esperanza de personas alrededor mío cuando ya no tenía mucha para mí mismo, que respondí bien tantas veces que esa respuesta se volvió automática.
y que ya no sé exactamente qué respondería si alguien preguntara de verdad. Y confieso la sensación que me cuesta más de todas, que me defraudé a mí mismo, que hay versiones de quien quería ser que no se realizaron, decisiones que no tomé cuando debía, cosas que abandoné que quizás no debería haber abandonado. Esa lista interna de lo que podría haber sido diferente, se la entrego hoy, no para seguir rumiándola, para dejarla en manos más grandes que las mías. Padre, quiero recibir hoy lo que Isaías escribió para los que llegaron al lugar de la ceniza, no como consuelo general, sino como declaración específica. Para lo que se perdió en mí, para la ceniza que tiene nombre y cara y años. Tú prometiste corona en lugar de ceniza. No eliminar la ceniza, sino transformar lo que vino de ella en algo que no podría existir sin ella. Quiero creer eso. Quiero creer que los años de peso no me vaciaron permanentemente, sino que me formaron de maneras que todavía no tengo ojos para ver completamente. Que lo que parece pérdida es en realidad tierra fértil. Que la profundidad que tengo, y menos aún que sé, sienta más como carga que como regalo, es exactamente lo que tú puedes usar para lo que viene. Dame ojos para verme desde tu perspectiva, no desde la comparación con quién era, desde la visión de quién soy menos y quién puedo ser todavía. Porque si tú dices que los quebrantados de corazón son exactamente los que viniste a sanar, entonces yo califico. Y califico, la promesa es mía. Corona en lugar de cenizas. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Te entrego la curiosidad que se fue apagando. La capacidad de asombrarme que fue cediendo espacio a la presión de lo cotidiano, recíbela, y si hay manera de devolvérmela, aunque sea diferente a lo que era antes, estoy dispuesto a recibirla. Te entrego la fe que perdió su color original, la manera de orar que era viva y que se fue volviendo rutina, el fuego que sentí alguna vez cuando lea la Biblia y que ya no encuentro igual. No te pido que me devuelvas el entusiasmo de los 20 años, te pido algo más profundo, la conexión real contigo que va más allá del sentimiento y que permanece incluso cuando el sentimiento no está. Te entrego el cansancio acumulado que se quedó en el cuerpo, los años de sostener lo que había que sostener sin que nadie supiera del todo el costo, los domingos sonrientes cuando por dentro el peso era pesado, el bien automático que ya no sé si es verdad. Te entrego eso y te pido algo que ya no sé cómo producir, solo descanso real, no solo físico. El descanso del que ya no tiene que fingir que está bien para que todos los demás estén bien. Te entrego la lista de lo que no fui que ya no puedo ser. Las versiones de mí mismo que quedaron sin realizarse, las decisiones que desearía haber tomado diferente. Todo eso que llevé como evidencia de mis propias limitaciones, lo deposito, no porque no importe, porque cargarlo ya no me sirve y tú puedes hacer con ello algo que yo no puedo. Soy un árbol con raíces que van profundo, no porque fui perfecto, sino porque sobreviví lo que sobreviví y sigo aquí. Soy alguien a quien el Dios de Isaías 61 llamó específicamente, que fue ungido para sanar exactamente a los quebrantados de corazón como yo. Soy alguien cuya ceniza no es el capítulo final, sino el material sobre el que Dios construye una corona. No necesito volver a ser quien era. Puedo ser quien soy ahora menos en todo lo que eso incluye, con la ceniza y con los años y con la profundidad que no podría tener si no hubiera pasado por lo que pasé, y esta persona, exactamente como está hoy, es la que Dios puede usar, la que Dios ya está usando, la que todavía tiene capítulos que no se escribieron. Dame, Padre, la capacidad de volver a algo que me nutre. Una cosa pequeña, real, algo que una vez hacía que me sintiera más yo mismo y que dejé de hacer porque la vida no dejó espacio. Dame valentía para recuperar ese espacio, para defenderlo. Para decir que también yo necesito ser cuidado, no solo ser quien cuida. Guay, dame esto. Noche algo más que información sobre quién soy. Dame un encuentro real.
Un momento en que sienta menos, aunque sea por un instante, aunque sea pequeño, que tú me ves, que conoces exactamente que se perdió en mí y que tienes una corona específica para exactamente esta ceniza. Todavía hay tiempo, te lo dijiste. Y hoy elijo creerlo. Amén. Quédate aquí un momento. Recibe el silencio. Deja que la promesa de Isaías 61 siga trabajando en ti. Sigue siendo la misma persona que entró aquí. Los años no cambiaron. La ceniza no desapareció en estos minutos. Pero algo sí cambió, la manera de mirarla. La posibilidad de que esa ceniza sea exactamente el material con el que Dios construye una corona que no podría existir sin haber pasado por ella. Que la profundidad que tienes, hoy menos a Ankh, se sienta más como carga que como regalo, sea el árbol con raíces que puede dar sombra a otros precisamente porque sobrevivió lo que sobrevivió. ¿No estás de vuelta a quien eras? Estás caminando hacia quien todavía puedes ser, y eso es diferente y es mejor. Porque lo que puedes ser ahora tiene dentro lo que atravesaste, y eso le da un peso y una calidad que la persona de antes no tenía. No estás perdiendo la fe. Estás cansado, y el cansado que todavía llegó aquí, con la ceniza y todo, ya recibió hoy la promesa que necesitaba. Corona en lugar de ceniza, todavía hay tiempo. Mañana hablamos del perdón n o el que das, sino el que necesitas. Recibir, el más difícil de todos. Porque hay personas que saben perdonar a otros con facilidad relativa menos y que jamás se perdonaron a sí mismas. Ese video te está esperando. Si esta meditación tocó tu alma, suscríbete al canal para que esta paz siga llegando hasta ti cada semana.